Bien, volvemos aquí a su servicio, hoy con el objetivo de desarrollar un tema de mucho interés para aquellas parejas que quieran traer hijos a este mundo. Vamos a estar hablando acerca del diagnóstico prenatal. Y para este tema tan interesante, estoy nuevamente hoy en la compañía de la doctora Indira Machado. La doctora Indira Machado es bacterióloga y ella nos estará orientando muchísimo acerca de qué deben tener o qué se les sugiere a las parejas tener en cuenta para que los hijos que traigan a este mundo pues vengan óptimamente a tener una vida normal, una vida habitual como cualquier ser humano. Doctora Indira, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Jader, nuevamente. Bueno, doctora Machado, ¿qué es eso de diagnóstico prenatal? El diagnóstico prenatal es el conjunto de esa interacción que se hace en el médico, el laboratorio y la mujer gestante. Son todas esas técnicas que se aplican en conjunto para lograr que el parto llegue a un feliz término con un producto sano. Esos productos sanos a nivel de maternidad son los bebés. ¿En qué consiste este diagnóstico? Bueno, se realiza a nivel de laboratorio, inicialmente lo que nosotros denominamos un tamizaje, que es un pool de pruebas que permiten determinar ciertas consideraciones físicas tanto en la materna como en el bebé que se está gestando. Hay un tamizaje que se denomina tamizaje genético que comprende la identificación de la proteína asociada al embarazo denominada PAPA y la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica. Ese tamizaje genético o bioquímico nos va a permitir a nosotros identificar alteraciones como del túbulo neural y el síndrome de Down del que hablamos con anterioridad nosotros. Ese tamizaje se debe de hacer mediante la obtención del líquido amniótico por un método que se llama amniocentesis que se realiza en el vientre de la mujer gestante entre la semana número 11 y la semana número 14. Ese procedimiento lo realiza el ginecólogo directamente en la sala de procedimientos. El laboratorio lo que hace es que analiza eso junto con unos datos ecográficos que debe remitir el ginecólogo y con respecto a eso entonces se da la probabilidad de que se produzcan o no se produzcan esas anormalidades. ¿Para qué? Pues para que se tomen las conductas correspondientes a cada caso. Y está el tamizaje de pruebas de laboratorio de rutina y especializadas que se deben de llevar a cabo en los 3 trimestres del embarazo. Sabiendo bien que son 9 meses, lo dividimos cada uno en 3 meses, es decir, son 3 trimestres. En el primer trimestre se hacen unas pruebas básicas, unas generales, para identificar cuáles son las condiciones físicas de esa mamita y poder identificar algunas características básicas de ese bebé, cómo está. Adicional a eso, entonces se ayuda con las imágenes diagnósticas como la ecografía, que eso está a cargo ya del ginecólogo, y están las partes, el tamizaje de laboratorio del segundo trimestre. Ese segundo trimestre corresponde a evaluar el peso, las condiciones de la criatura, si existen o no existen enfermedades infecciosas que se puedan transmitir de madre a hijo o que puedan generar algunas condiciones de poca salud en el bebé. Es decir, ahí se pasa por el diagnóstico del herpes, que si ya se había realizado en el primer trimestre, se debe nuevamente realizar. Se pasa por el herpes, nuevamente si hay algo que confirmar de toxoplasma se hace, si hay alguna situación para, por ejemplo, citomegalovirus, entonces nuevamente se hacen las infecciosas, se revisa que no se estén sufriendo de flujitos vaginales, de infecciones urinarias, de todas esas cosas. Y están los exámenes del último trimestre que corresponden ya a los exámenes que nos están previendo a nosotros las cosas para el momento del parto. Ese último examen es el que nos permite a nosotros determinar en compañía de todo el grupo interdisciplinario si ese parto va a ir por vía vaginal o si va a ser un parto por cesárea. Esa conducta final la define el usuario en compañía del ginecólogo. Esos exámenes, doctora Indira, en esa primera etapa que usted menciona, en las primeras 11 semanas, ¿qué logra identificar? ¿Enfermedades, patologías, algún síndrome con el que el bebé venga? Ese tamizaje bioquímico lo que nos permite a nosotros es hacer la determinación inicialmente de síndrome de Down y con problemas del túbulo neural y además problemas neurológicos. Es inicialmente para eso, pero el otro tamizaje del que hablábamos, es decir, el otro grupo de pool de pruebas, va a permitir diagnosticar, por ejemplo, si hay diabetes gestacional mediante el test de Sullivan, si hay toxoplasmosis, entonces mediante las inmunoglobulinas G y M del toxoplasma, que son las pruebas específicas que se hacen para ese fin, si hay infección por citomegalovirus, si hay herpes,
si hay infecciones urinarias, si hay flujos vaginales, y nos va a permitir además identificar cuál es el grupo sanguíneo de esas mamitas que no lo conocen. ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones que se pueden también producir por el grupo RH al momento del embarazo. Ya dependiendo del diagnóstico que arrojen esas pruebas, esos exámenes, llegado el caso que el bebé venga con alguna normalidad, ¿se inicia algún trámite de rigor en cuanto a la alimentación, en cuanto a la parte de gestación? Hablemos de un caso particular, y es por ejemplo la diabetes de la gestante. Entonces son mamitas que nunca han presentado síntomas de diabetes, pero que durante el embarazo el nivel de glucosa, cuando uno lo hace, el nivel de azúcar en sangre se eleva. Y son mamás que ganan peso muy fácilmente en el parto. Entonces, cuando deberían de subir, por ejemplo, 5 kilos de un tiempo a otro de la gestación, suben 8. Y dicen, yo como lo mismo. En esas mamitas, si se determina, entonces hay que seguir unas conductas apropiadas y se les manda una dieta. Ahí se remite a nutricionista y ella es quien da los parámetros específicos. De acuerdo al diagnóstico que se logre determinar, si se toman los actos correctivos post el examen y antes de que esa criatura venga al mundo, ¿es posible corregir esos problemas o algunos de los problemas con los que la criatura venga? Hablemos, por ejemplo, del caso en el que nosotros, por tamizaje bioquímico y por datos ecográficos en conjunto, porque esos se cruzan mediante la utilización de un software, se logra identificar que hay un síndrome de Down. No hay nada que corregir, es decir, ya la cromosopatía está generada, la alteración genética. En ese caso sería empezar a guiar a la madre biológica desde ese momento de diagnóstico en adelante. En el caso, por ejemplo, de una diabetes, sí, claro, se puede corregir. Hay algunas cosas que nosotros logramos determinar a nivel físico en los niños. Entonces, por ejemplo, los bebés que como comúnmente le llaman las señoras que uno veía, son los bebitos, los nenes chapines, que le llaman tradicionalmente las personas, pues para hablar en términos comunes. Esos bebés se corrigen mediante cirugía. Y hay algunas otro tipo de anormalidades que a más de física no generan ningún otro trastorno en el bebé. Entonces esas son corregibles fácilmente. ¿Existen algunos requisitos que deba tener la mamá para poderle practicar ese tipo de exámenes? Sí, debe de hacerse en mujeres que tengan mediante datos ecográficos alguna duda que el ginecólogo sugiera que se debe realizar. Se debe hacer en mujeres que tengan familias que tengan antecedentes genéticos de alguna anormalidad, es decir, síndromes de Down, déficits cognitivos, retardos mentales, enfermedades no asociadas, en personas que, por ejemplo, desconozcan cuáles son sus antecedentes heredofamiliares. Es decir, hay parejas que los dos son productos de adopciones y no saben cuál es, entonces en ese caso se sugiere hacer el tamiz genético. ¿Por qué? Porque me va a brindar a mí una información adicional que yo desconozco y que nadie está dispuesto en este momento a darme, porque normalmente esa información no se conoce. En mujeres añosas, es decir, maternas por encima de los 35 años, en mujeres que tengan consumo de teratogénicos inadvertidamente, en mujeres que hayan sido vacunadas inadvertidamente y entonces se pueda producir algún cambio, es decir, hay mujeres que se vacunan contra sarampión, rubeola, y el sarampión y la rubeola produce un síndrome de la rubeola congénita. Si yo me he vacunado y no sabía que estaba en embarazo, inmediatamente debo acudir al médico y decir, no sabía que estaba en embarazo y me vacuné contra el sarampión, rubeola, necesito que me hagan los estudios. En ese caso, entonces el médico adoptará conductas para tratar de identificar si el bebé ha sido o no ha sido alterado por ese medio. Eso me imagino que también desde el punto de vista psicológico arroja resultados en la medida en la que se prepara a los padres de familia para recibir a esa criatura que viene con alguna normalidad. Sí, existen parejas, como en todo, existen embarazos que son producto del amor, existen embarazos que son producto de la conciencia, pero también hay embarazos producto del alcohol, de la drogadicción, de las violaciones, de los abusos sexuales entre las mismas familias. Hay múltiples tipos de embarazo, hay embarazos que son programados por inseminaciones, in vitro, hay de todo. Entonces, de acuerdo a cada embarazo, a sí mismo, entonces uno logra determinar cómo se va a llevar esa gestación. Y todo eso va a influir tanto en el estado
de la materna como en el estado del bebé, porque en el momento de la gestación se es uno solo, o si son dos, si son tres, son dos bebés y una mamá. Y en ese caso, doctor Indira, donde se presenta, donde la ecografía arroja como resultado que no es una criatura, sino que son dos, esa, entre comillas, esa normalidad que eventualmente logrará arrojar el examen, puede presentarse en ambos bebés o en los tres bebés, si es el caso. Sí, depende de si son gemelos idénticos que vienen en un mismo, están compartiendo un solo saco, o si son lo que la gente denomina los mellizos, es decir, pueden ser incluso de diferente sexo porque están en diferentes ubicaciones, son aparte, son bebés totalmente apartes, físicamente son aparte. Entonces puede que uno esté afectado y el otro no esté afectado. Hay que hacer el estudio a cada uno de manera individual. ¿Esa serie de exámenes son incluidas en el plan obligatorio de salud? Hay algunos que sí están incluidos en el plan obligatorio de salud. Por ejemplo, la glucosa, el parcial de orina, el urocultivo, el antibiograma, el cuadro hemático que incluye la hemoglobina y el hepatocrito. Es decir, los que nos dan a nosotros los valores generales. Dependiendo de la edad gestacional, se van habilitando en el plan obligatorio de salud ciertos tipos de requerimientos a nivel de diagnóstico clínico en el laboratorio que los médicos pueden ir tomando como opción para hacer el diagnóstico. A nivel de tamizaje bioquímico no está incluido en el POS, es decir, la parte de la proteína asociada al embarazo y la subunidad de la hormona gonadotrofina coriónica no se incluye dentro del POS, pero realmente no sugieren un costo tan elevado con respecto al beneficio del diagnóstico que se va a tener. No en todos los lugares prestan el servicio, es decir, no es un laboratorio normal en que va a prestar el servicio. De hecho, aquí en la ciudad de Ibagué, entiendo, no hay más de 5 lugares que presten el servicio y todos los lugares hacen remisión de muestras afuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque como no se monta a diario, como no es algo que haya tenido gran cantidad de personas que acudan y es algo que va en aumento en la parte diagnóstica, entonces ha sido algo que aún aquí no se ha instaurado, pero sí se presta el servicio y es ideal que la gente conozca. Claro, porque habrá personas, y usted lo mencionaba antes de ir al corte de comerciales, mamás o papás que en sus antecesores, digámoslo así, en sus abuelos, en sus tíos, en sus padres, se hayan dado cuenta que tuvieron algún problema desde el punto de vista genético, no lo recordaron y cuando ya fecundaron esa criatura, ya recordaron ellos que traen ese problema. ¿A dónde deben acudir esas personas? Exactamente, ¿qué tipo de lugares son los autorizados para realizar esos exámenes? Lo primero que deben de consultar es al médico tratante, es decir, al médico que les esté ayudando en la parte de ginecología con respecto al parto. Decirle, doctor, yo recordé que mi mamá tuvo pérdidas embrionarias, es decir, que nosotros somos 4 hermanos, pero mi mamá me comentó en alguna ocasión que ella tuvo 6 abortos. Eso me angustia y yo quiero que nosotros identifiquemos si yo puedo tener esa misma situación, si se me puede presentar con este embarazo esa situación. Yo sé de un primo que no conocí y ahora después de muchos años conozco que tiene un síndrome de Down. O resulta que yo vi un programa y en el programa la persona que estaba hablando dijo que si nosotros tenemos a alguien a quien le falte una oreja, un hermanito o un familiar con un piecito torcido, una persona que por ejemplo le falte un dedo, alguien que tenga un dedo de más, alguien que hubiera nacido con membranas entre los dedos, alguien que de pronto hubiera tenido paladar hendido, que hubiese tenido labio fisurado, alguien que tenga unos aspectos físicos como algo sucede pero no sabemos qué es, comentárselo al médico y decirle, doctor, si por ejemplo hay alguna persona que tenga algún trastorno físico o algún trastorno metabólico conocido. Hay algo que se pasa muchas veces y es que las personas no conocen o no informan al médico que hay, por ejemplo, hipertiroidismo, que hay hipotiroidismo en la familia, que por ejemplo hay casos en los que hay diabetes, mi abuelo murió, mi mamá murió, a un padre que le diagnosticaron una enfermedad extraña. Si no lo conocemos, preguntémonos, sentémonos en el momento de estar en embarazo y decir, mamá, mi abuelo de que murió, mi bisabuelo, ¿qué sabemos? ¿Hay algún familiar que hubiera sufrido alguna enfermedad extraña? ¿Alguno de ustedes, algunos tuvo alguna situación clínica que yo deba de conocer en mi embarazo? Y eso nos va a dar a nosotros la seguridad de que cuando eso se presente,
se puede acudir al médico o se puede acudir a los laboratorios en la parte diagnóstica, preguntar, hay laboratorios especializados que realizamos ese tipo de procedimientos y les podemos indicar a ustedes sin ningún costo qué hacer y cuál es el profesional idóneo. Muy brevemente, doctora Indira, porque el tiempo nos ha avanzado, ¿esos suplementos que se consiguen en las droguerías son benéficos o no son benéficos? Siempre el embarazo debe tener suplementos adicionales de consumo, es decir, el mejor suplemento es la alimentación, pero se deben consumir unos nutrientes extras para nosotros garantizar que la materna va a tener energía para ella y para su bebé. Doctora Indira, muchísimas gracias. Jader, a usted muchísimas gracias y a los televidentes. Bien, amigos televidentes, de esta manera hemos llegado una vez más aquí a este espacio, al final de este espacio de salud a su servicio. Hoy hablando acerca del diagnóstico prenatal, un tema muy importante para aquellas parejas que piensen traer o que ya estén en situación de traer bebés a este mundo. Si usted quiere mayor información acerca de este tema de manera particular, la doctora Indira Machado tiene su consultorio particular en el Centro Médico Javeriano, aquí en Ibagué. El número telefónico es 266-8950. Nos puede contactar a nosotros a través de Facebook, aparecemos como A Su Servicio Ibagué, o buscar el contenido completo de este programa en YouTube, digitan Jader Barrera y ahí lo podrán ver. Dentro de 8 días ustedes no olviden que tienen una cita nuevamente con nosotros para continuar desarrollando temas de interés. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.